Dios les bendiga. Una vez más me alegro de estar aquí con ustedes el día de hoy, predicando la palabra de Dios. Y siguiendo con el estudio del libro de Levítico, el día de hoy vamos a continuar con el capítulo 12, pero antes vamos a orar para ponernos en las manos de Dios. Padre, en esta hora nos ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres quien nos habla a través de la Biblia. Y por eso te pedimos que nuevamente nos hables y que podamos hacer aquello que tú nos mandes, Señor. Ayúdanos a comprender el mensaje que nos traes el día de hoy. Guíanos en este tiempo a poder discernir tu voluntad para nuestra vida según tu palabra y que podamos actuar en consecuencia. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén. Muy bien, hermanos, pues los primeros capítulos vimos cómo Dios estableció la manera en que iba a mantener su relación con su pueblo a través de las ofrendas, ahí en los primeros capítulos. Pero ahora vemos que la cuestión se vuelve un poco más práctica, porque ahora el pueblo necesita tomar medidas específicas para poder mantener la limpieza que la santidad de Dios exige para estar en su presencia. Entonces, el capítulo 12 de Levítico es un capítulo muy corto, tiene solamente 8 versículos. ¿Qué les parece si lo leemos despacio para comprender de qué se trata? Vamos entonces a leer el capítulo 12, los primeros 8 versículos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: La mujer, cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al 8º día se circuncidará al niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará, ni vendrá al santuario, hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y si diere a luz hija, será inmunda 2 semanas, conforme a su separación, y 66 días estará purificándose de su sangre. Cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación, a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Muy bien. Entonces, vemos aquí un resumen de lo que habla el capítulo 12. Y entonces vemos que, pues aquí Dios está hablando acerca de la mujer en el momento en que da a luz, el momento del parto. Y yo sé que, bueno, inmediatamente después vienen a nuestra mente algunas preguntas. Después de leerlo, quizás nos estemos preguntando, ¿qué significa que la mujer es inmunda? ¿O para qué o con qué propósito Dios le dio estas leyes al pueblo de Dios? ¿Y qué tiene que ver todo esto con Cristo? Bueno, también nos preguntamos qué enseña este pasaje y cómo podemos aplicarlo hoy a nuestra vida. O quizás algunas mujeres estarán pensando, ¿Dios está demeritando a la mujer por llamarle inmunda? Quizás también nos preguntemos, ¿puede venir entonces una mujer a la iglesia después de dar a luz?
Bueno, vamos a ir respondiendo cada una de estas preguntas poco a poco mientras progresamos. En el capítulo anterior nos dimos cuenta de que las leyes de pureza se aplicaron a lo que son los animales, en forma de alimento, las cosas que el pueblo de Dios consumía. Y ahora en este capítulo, las leyes de pureza pasan a aplicarse al momento en que una mujer da a luz. Y aquí es muy importante que recordemos el contexto en el que nos encontramos. Recuerden que estas son leyes ceremoniales. Son leyes para los ritos que Dios había mandado. Entonces, al leer este pasaje, quizás nos pueda parecer extraño o hasta perturbador que la Biblia le llame inmundas a quien acaba de tener un hijo o una hija, a quien acaba de dar a luz. Pero, si Dios instruyó en Génesis a los esposos, al hombre y a la mujer, a ser fructíferos y multiplicarse, entonces la Biblia no está enseñando que la mujer sea mala o esté llena de pecado. Cuando la Biblia le llama inmunda, lo que quiere decir es otra cosa completamente diferente. Cuando le llama inmunda, realmente está hablando de la ceremonia, está hablando de la pureza, está hablando de la santidad de Dios, está hablando inmunda en relación a lo santo que es Dios. Obviamente, la ley no está contradiciendo a lo que Dios mandó en Génesis 1:28, ahí donde vemos que dice Dios que se multipliquen, sino que tampoco está enseñando que esté mal tener hijos. Si ese fuera el caso, entonces, ¿por qué María, cuando Jesús nació, participó de este ritual? Entonces, debemos de entender que lo que el término inmundo realmente significa es estar en una categoría inferior a lo que la santidad de Dios requiere. Y lo vamos a ver más a fondo conforme vayamos estudiando esto. Tenemos que pensar más en términos del uso que se le da en Levítico de acuerdo a su contexto. Pureza ritual. Vamos entonces a definir claramente lo que es puro e inmundo visto desde el punto de vista de la gente en los tiempos de Moisés y así poder entender bien estos conceptos. En los capítulos que estamos estudiando ahora, que desde el capítulo pasado, el capítulo 11 hasta el 15, la Escritura hace una distinción entre lo que es puro y lo que es inmundo en 5 áreas de la vida, que son la comida, que vimos en el capítulo pasado, luego el parto, luego se verán más adelante enfermedades de la piel, defectos, hongos y descargas de fluidos corporales. Esto está justo antes de donde se explica lo que es el día de la expiación, una de las partes que son más importantes del libro de Levítico. Y toda esta sección es introducida por el mandato de Dios a Aarón para los sacerdotes allí en Levítico 10, versículos del 10 al 11, y se los voy a leer, donde dice: para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Entonces, esto es justo lo que se hace en estos capítulos del 11 al 15, poder distinguir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Ahora, bajo la ley, todo se clasifica como santo o profano. Como vimos, donde solo lo santo puede estar en la presencia de Dios, y aquello que no era santo, bueno, a eso se le llama común, y se divide en 2 categorías. Entonces tenemos lo santo y lo común. Y lo común se divide en limpio y en inmundo. Lo podemos ver aquí claramente en el visual.
Ahora, la condición normal para las personas era lo común. Común era como que la condición normal de todas las cosas. Pero podía ser elevado a santo a través de un ritual como el que estudiamos en el capítulo 9 para los sacerdotes, donde a través de un holocausto y ofrendas eran santificados. O podía bajar en lugar de subir. Perdón. Vemos aquí, quiero que veamos aquí, entonces, como dije, limpio es la condición normal de las personas y podían ser santificados para llegar a ser santos. Pero podían, al tocar algo inmundo, llegar a ser limpios de nuevo. A esto se le conoce como profanar. Pero eso mismo inmundo podía contaminar, y alguien que estuviera en la condición de limpio, si tocaba a un animal muerto o fluidos corporales, según el libro de Levítico, se contaminaba y llegaba a lo que es el estatus de inmundo. De igual manera, podía purificarse y volver a ser limpio. Entonces, esto es el contexto, o esto es lo que el pueblo de Dios tenía que saber, porque esto era parte de la vida diaria del pueblo. Como les mencioné, en estas 5 áreas, el pueblo de Dios tenía que cuidarse si ellos deseaban o querían participar de la adoración en el tabernáculo. Bueno, para dejarlo bien claro, vamos a ver lo que significa la definición de limpio e inmundo. Vamos a ver la definición. Inmundo es la palabra hebrea tamé, que significa impuro, contaminado, estar ceremonialmente impuro de acuerdo a un estándar establecido. Y la palabra limpio, la palabra tajor, significa limpio, puro, perteneciente a estar ceremonialmente o ritualmente limpio. Entonces aquí nos damos cuenta entonces que esto es en base a las ceremonias del pueblo y no siempre de acuerdo al pecado. El pecado se clasifica como inmundo, pero lo inmundo no necesariamente era causado por pecado. Este es el caso de lo que vemos en este capítulo 12, el parto. También podía ser por contaminación. Y esto no tiene nada que ver con el pecado, sino que era el contacto con algo contaminado lo que lo hacía inmundo. Y entonces en ese momento se requería de lavar, o en este caso del parto, a apartar por un tiempo durante el cual la persona inmunda no podía entrar al tabernáculo ni participar de cualquier ofrenda o sacrificio. Es decir, que debía de esperar un tiempo para poder adorar a Dios nuevamente en el santuario, que es lo mismo que el tabernáculo. Entonces, inmundo se refiere a estar impuro ceremonialmente, es decir, no podía participar de las ceremonias o rituales en el tabernáculo. Para nosotros el día de hoy esta palabra, la palabra inmundo, tiene como una connotación negativa. Lo vemos como si significara algo malo. Pero nosotros deberíamos de entenderla como lo hacía el pueblo de Dios en ese tiempo. La traducción actual no refleja el significado bíblico de manera fiel. El poder participar de las ceremonias parecería algo
trivial. Quizás algunos piensan que ese estatus de inmundo no era algo grave. Pero recuerden que estamos hablando de la relación que las personas tenían con Dios. Si las personas querían tener una relación con Dios, ellos debían poder tener acceso al tabernáculo. Así que esto era muy importante, pues recuerden que las ofrendas y los sacrificios era la forma en que el pueblo de Dios adoraba y se relacionaba con Dios. Entonces, era una parte esencial en la vida de las personas en la época de Moisés. Por lo tanto, era muy, pero muy importante. Bueno, esto es solamente la introducción y vamos entonces a entrar de lleno en el capítulo y vamos a ver de nuevo el bosquejo del capítulo 12 que habíamos visto hace un momento. Y vamos a ver ahí el resumen. Veamos ahí el resumen. Vemos que Dios habla a Moisés en el versículo 1. Luego, versículo 2, cuando la mujer da a luz varón, será inmunda 7 días. Versículo 3, al 8º día se circuncida el niño. Versículo 4, se purificará 33 días sin tocar cosa santa ni ir al santuario. Versículo 5, si da a luz hija, será inmunda 14 días y se purificará 66 días. Versículo 6. Al cumplir la purificación traerá cordero para holocausto y tórtola o palomino para expiación. Versículo 7. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Versículo 8. Si es pobre, tomará 2 tórtolas o palominos en su lugar. Entonces, resumiendo, el capítulo trata sobre los fluidos corporales y cómo estos evitaban que una mujer entrara al tabernáculo, específicamente la sangre que la mujer tenía durante y después del parto, y requería entonces un periodo de purificación seguido de un sacrificio para entonces poder restaurar su participación en la adoración. Pero vamos a verlo en forma de diagrama. Vamos a ver el capítulo. Y vemos entonces aquí tenemos a la mujer. Cuando una mujer conciba y dé a luz, si era niño, la mujer era inmunda y tenía que apartarse 7 días y luego un periodo de 33 días de purificación. Si era niña, era el doble de tiempo, 14 días, apartarse y después purificarse 66 días. En cualquiera de los dos casos, el sacerdote tenía que hacer expiación por ella. Podía ser con un cordero o, si era pobre, con tórtola o palomino. Y al final dice la escritura que será limpia. Este es como un resumen de lo que sucede en todo este capítulo 12. Entonces, versículos 1 y 2, ahí Dios habla a Moisés y debe decirle al pueblo que cuando la mujer da a luz varón, esta será inmunda 7 días. En el Antiguo Testamento tener hijos, pues era considerado una bendición enorme de parte de Dios. Podemos leer en el Salmo 127. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Pero en estas leyes ceremoniales Dios dijo que un periodo de inmundicia es consecuencia del parto. La mujer es llamada inmunda. Esto es lo que dicen los primeros 2 versículos. Pero entonces llegamos aquí a la pregunta: ¿es la mujer demeritada por Dios al ser llamada inmunda y no permitirle participar de las ceremonias? No, ya vimos el contexto. Sabemos que no solo el alumbramiento,
sino también la comida, los hongos, enfermedades y fluidos corporales están en la misma categoría y tenían la capacidad de cambiar el estatus de limpio de una persona a inmundo. Y no solo las mujeres, sino que también los hombres eran frecuentemente contaminados y hechos inmundos debido a sus descargas y enfermedades. Por lo tanto, Dios no está demeritando de ninguna manera a la mujer. Nada que pertenece a esta tierra tiene entrada en la presencia santa de Dios. El matrimonio y el alumbramiento, por ejemplo, son de este mundo. Jesús dijo que en el cielo seremos como los ángeles, ya que todo creyente será glorificado. Seremos transformados y poseeremos un cuerpo nuevo. La inmundicia no tiene nada que ver con el hecho de que sea mujer. Dios ama a la mujer. De hecho, Dios estaba pensando en una bendición. Dios quería bendecir a las mujeres por medio de esta ley, ya que hay otra ley que requiere la participación obligatoria en las fiestas. Lo vamos a ver más adelante estudiando Levítico. Y entonces, imagínense a una mujer que acaba de tener un hijo, una hija, y luego sea obligada a ir a una fiesta. Así que la participación obligatoria era obligatoria excepto en el caso de que las mujeres estuvieran reglando o estuvieran en este periodo de purificación que vemos en el capítulo 12, con lo cual Dios nos muestra que se preocupaba por la mujer. Entonces, la inmundicia no era por pecado o por discriminación de la mujer, simplemente era que el proceso físico del alumbramiento y sus consecuencias físicas en los siguientes días no son compatibles con la santa presencia de Dios. Solo aquello que es perfecto y completo podía entrar al tabernáculo. Una mujer que está sangrando no está en un estado de salud perfecto. Si recuerdan, las ofrendas y los sacrificios, Dios quería, su santidad exigía que tanto los corderos como la comida que estuviera ahí fuera perfecta, sin mancha, sin defecto. Entonces, la mujer, al tener un sangrado, su salud no es la mejor que pudiera tener. Los fluidos corporales del alumbramiento y la pérdida de sangre incluso podían provocar su muerte. ¿Cómo podría entonces una mujer en este estado acercarse así a un Dios que es santo? Por esa razón, la Biblia la llama inmunda. Y una vez más, reitero, estoy refiriéndome a ceremonialmente restringida, es decir, temporalmente apartada de la adoración. Pero entonces vamos ahora a avanzar y vamos a ver el versículo 3, donde dice que al octavo día se circuncida el niño. Bueno, esta práctica inició ahí en Génesis capítulo 17, donde Dios hace un pacto con Abraham, y la circuncisión sería el signo de este pacto, un signo visible y un recordatorio en su carne de que el Señor era su Dios. Este pacto tomaba prioridad sobre la ley. Había algo más arriba, había una ley más arriba que la ley de la purificación, ya que la circuncisión era la señal del pacto que había hecho Dios con su pueblo, y todos los que fueran de su pueblo tenían que tener este símbolo, tenían que practicar lo que era la circuncisión. Obviamente estamos hablando por obvias razones de los varones, y esto era lo que hacía que se identificaran con Dios. Era como una marca o una señal. Pero entonces vamos ahora al versículo 4 y versículo 5, y donde dice que se purificará 33 días sin tocar cosa santa y sin ir al santuario. Y en caso de que fuera una hija,
que se apartaría 14 días y se purificaría por 66 días. Ahora esta palabra purificar o purificación se menciona repetidamente en este capítulo y ya vimos que se refiere a pasar de el estatus de inmundo a limpio, ceremonialmente hablando. Y durante este tiempo la mujer no podía tocar nada que fuera santo, nada que fuera sagrado. Aquellos impuros podían profanar lo santo, porque la inmundicia era contagiosa, lo que nos recuerda lo contaminante y contagioso que es el pecado. La mujer tampoco podía ir al santuario o el tabernáculo, lo que nos recuerda también una de las consecuencias del pecado, que es la separación de Dios. Esto resalta la importancia de respetar la santidad de Dios, hermanos. Este capítulo nos muestra una nueva dimensión de lo que es la naturaleza santa de Dios, al recordarnos lo aborrecible y malo que es el pecado y sus consecuencias. El otro día escuché a alguien decir, ¿se imaginan si la gente viera el pecado como ve al coronavirus? La gente le tiene una gran repulsión al virus, por eso usamos tapabocas, por eso nos lavamos las manos para evitar contagiarnos y lo hacemos de una manera constante, nos lavamos las manos a cada rato. Y creo que esa misma actitud que tenemos frente al virus que tenemos hoy en día es la misma actitud que deberíamos de tener hacia el pecado. Deberíamos tenerle la misma repulsión, como si nos fuera a ensuciar, porque de hecho lo hace espiritualmente. Deberíamos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlo de la misma manera que hacemos con el virus. Deberíamos de lavarnos constantemente con la confesión cada vez que nos ensuciemos. Así que busquemos purificarnos en cada aspecto de nuestra vida, hermanos. Dios le estaba mostrando a su pueblo a través de todas estas leyes que vemos en Levítico, que el pecado es algo abominable y que Él es un Dios santo, un Dios que está apartado, que no tiene nada que ver con el pecado. Entonces vemos ahora el versículo 6, avanzando, y ahí vamos a ver que al cumplir la purificación, tenían que traer un cordero para holocausto, o también podía ser una tórtola o un palomino para expiación. Para este ritual de purificación debía traerse ese cordero o esos animales, la tórtola o el palomino, como ofrendas a Dios para expiación, como estudiamos en los primeros capítulos de Levítico. Pero quiero que notemos que el versículo dice para expiación y no como el capítulo 4, donde estudiamos esta parte donde ahí si vamos nosotros al capítulo 4, podemos encontrar que dice expiación para pecado. Entonces hace ahí una distinción. Capítulo 4 dice expiación para pecado. Capítulo 12 simplemente dice expiación. Entonces podemos asumir que para este caso del parto, el pecado no está asociado, no está implicado directamente, y la inmundicia en el parto entonces no es por causa de un pecado que la mujer hubiera cometido, sino que la causa es otra. Versículo 7. El sacerdote hará expiación por ella y será limpia del flujo de su sangre. Y aquí vemos la razón de por qué la mujer tenía que
purificarse. No era el pecado, no era el alumbramiento en sí lo que hacía inmundas a las mujeres que dieran a luz. Tampoco los hijos, sino que ahora, por este versículo 7, conocemos que la causa era el flujo de sangre. La sangre que fluía al dar a luz y también los días posteriores. Ninguna sangre, recordemos, ninguna sangre que no fuera de los sacrificios podía estar dentro del tabernáculo. Además, recordemos que el pacto con dolor es consecuencia de un pecado. Es consecuencia del pecado. Ahí en Génesis 3:16, si nosotros vamos ahí, recordemos que después de que Adán y Eva tomaron del fruto prohibido, Dios dio algunas consecuencias, disciplina, tanto al hombre como a la serpiente y a la mujer. Y ahí a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos. Por lo que las mujeres entonces deben lidiar con las consecuencias físicas de vivir en un mundo caído. Aunque el dar a luz no es pecado, el parto doloroso es consecuencia y está relacionado al pecado. Y por estas dos razones, una mujer que recién diera a luz era considerada inmunda y debía purificarse. Allí en el Nuevo Testamento, como mencioné al principio, tenemos el ejemplo de María y José que cumplieron con esta ley. Vamos ahora a abrir nuestras Biblias y vamos ahí a Lucas, es el capítulo 2, son los versos 21 al 24, y vamos a leer cómo María cumple esta ley que vemos en el capítulo 12 de Levítico. Vamos entonces a leer ahí versículos del 21 al 24. Dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, aquí nosotros vemos que tanto María como José estaban cumpliendo con algunas de las leyes que tenían los judíos en ese tiempo. Y lo primero que podemos darnos cuenta al leer este pequeño pasaje es de la obediencia de María y José. Si nosotros ponemos atención, como 4 veces se menciona la ley de Moisés, ahí versículo 22, conforme a la ley de Moisés, 23, como está escrito en la ley del Señor, y luego al final dice, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, ahí en el versículo 24. Podemos entonces darnos cuenta que María y José tomaban en serio la obediencia a las leyes de Dios. Pensemos ahora un momento. ¿Alguna vez has pensado que cierta regla no aplica para ti? ¿Que alguna de las leyes de Dios, alguno de los mandamientos son innecesarios para tu vida? Bueno, María y José pudieron haber pensado eso mismo, ya que como Jesús era el Mesías, no tendrían por qué hacerlo. Él era Dios después de todo. Sin embargo, ellos
obedecieron de todas maneras. Estas leyes existían para que las personas que estaban lejos de Dios pudieran ser dirigidas a Cristo. Pero Jesús no nació con un corazón pecaminoso. ¿Por qué entonces Jesús y sus padres obedecieron la ley de la circuncisión, la ley de la purificación y la presentación? ¿Por qué Jesús, siendo Dios, siguió obedeciendo la ley? Jesús se bautizó, por ejemplo. La Biblia nos dice ahí en Mateo 3:15 que estaba listo para ponerse bajo la ley del Viejo Testamento, porque así convenía que cumpliera toda justicia. Eso fue lo que dijo ahí en Mateo 3:15. Jesús cumplió cada parte de la ley para nuestra salvación. Jesús nació bajo la ley, pero él aún así la obedeció. ¿Cuánto más nosotros, que no somos Dios, deberíamos de someternos a la ley de Dios? ¿Cómo podemos considerarnos por encima de la autoridad de Dios cuando incluso Jesús se sometió a su Padre? Hermanos, este capítulo que estamos estudiando, Levítico 12, también nos enseña que cada ley de Dios es importante y debemos de obedecerla sin importar lo que pensemos sobre ella, por amor a Él. Dios es Dios, Él sabe lo que hace. Dios tiene un propósito para cada mandamiento, así que mejor obedezcamos. Pero entonces, ¿qué aprendemos de este capítulo? Por medio de este mandato de purificarse, después del alumbramiento, Dios nos va mostrando algunas de las implicaciones de su santidad. Sí, la santidad de Dios requiere que todos los que experimentamos la contaminación debido a los aspectos físicos de esta vida, como el parto, seamos santificados para poder estar en su presencia. Entonces, si una mujer da luz, no puede venir a la iglesia, no puede congregarse ni acercarse a Dios. No, eso no es lo que enseña este pasaje. No hay ninguna restricción de este tipo en el Nuevo Testamento para la participación en la adoración de la iglesia local, porque el lugar de reunión hoy en día tiene una función, un propósito muy diferente a lo que era el tabernáculo o el templo en el Antiguo Testamento. Este último es una sombra, un tipo del cielo, lugar donde mora Dios. En Apocalipsis 21:27, hablando de la ciudad celestial, dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dice Apocalipsis que solo los que están inscritos, solamente los que han sido hechos puros, entrarán. El apóstol Juan nos dice en 1 Juan 3, versículos 2 y 3, nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Otra traducción, en lugar de decir se purifica a sí mismo, dice se mantendrán puros. Es decir, que la esperanza que tenemos de que Jesús regrese y nos glorifique debe llevarnos a guardarnos del pecado, a mantenernos puros. Juan está hablando aquí del regreso de Cristo y de la glorificación, ese momento
en donde Dios nos va a dar un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde nuestra santificación, ese proceso de santificación que tenemos a lo largo de nuestra vida cristiana va a terminar. El apóstol Pablo, hablando sobre ese mismo evento, añade en 1 Corintios 15, versículos 52 y 53, en un momento, dice ahí, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El Nuevo Testamento nos enseña entonces que cuando entremos a la presencia santa de Dios seremos glorificados. Seremos completamente puros y no habrá más enfermedad, no habrá más dolor, no habrá corrupción, defectos físicos, porque tendremos un cuerpo nuevo y muy probablemente partos tampoco, ya que todo esto es inmundo a la luz del capítulo 12. Por tanto, incompatible con la santidad de Dios. A través de este capítulo podemos entonces empezar a comprender un poquito más sobre la santidad de Dios y lo que significa. Y entonces, hermanos, ¿por qué hoy no cumplimos esta ley de la purificación después del parto? ¿Por qué hoy las mujeres no se apartan 7 días cuando tienen un hijo y luego permanecen purificándose otros 33? Después de la muerte de Jesús en la cruz, Dios hizo un nuevo pacto, un pacto mayor que el que hizo con Abraham. Una nueva comunidad del pacto entonces emergió que incluía a personas judías y personas gentiles, personas del pueblo de Dios y personas que no eran del pueblo de Dios, y los unió en una sola comunidad. Entonces este viejo pacto se regía por el sistema de sacrificios, de purificación, el templo, las fiestas y los sacerdotes, y todo esto era parte del sistema levítico de la ley que se conoce como la ley ceremonial. Entonces esta ley ceremonial es cumplida por Cristo. Por lo tanto, nosotros no tenemos que cumplir esas leyes hoy, puesto que Cristo las cumple. Estamos hablando de la ley ceremonial. Además de que ya ni siquiera hay un tabernáculo o un templo. Pero quiero ser muy, muy claro en esta parte. Es el ritual de la ley, es la ceremonia la que llegó a su fin, no los principios que comunica, no los principios que enseña la ley. La revelación de la santidad de Dios y lo que demanda a cada uno de nosotros sigue siendo aplicable a nosotros el día de hoy. Ser libres de la ley ceremonial no es una licencia para ser libres de obedecer aquello que la ley revela. No nos hace libres para cometer pecados, ya que eso convertiría a una persona en inmunda en el Antiguo Testamento y sigue siendo algo pecaminoso el día de hoy. Sigue requiriendo confesión y arrepentimiento, y aunque en el caso del alumbramiento no interviene pecado, el tema de la santificación y el principio de que nada inmundo puede estar en la presencia de un Dios santo sigue siendo aplicable a nosotros el día de hoy. Pero entonces, hermanos, ¿cómo aplicamos todo esto que nos muestra el capítulo 12? ¿Cómo aplicamos la purificación de una mujer a nuestra vida? Bueno, aunque este capítulo habla sobre la purificación de la mujer, en el Nuevo Testamento encontramos que la historia de cuando Jesús lava
los pies de sus discípulos. Ahí en Juan 13, vamos a leer Juan 13, versículo 10, cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos, ahí en ese pasaje, nosotros aprendemos acerca del servicio, acerca de servir, pero también aprendemos algo acerca de la purificación o el lavamiento. Vamos a leer los versículos ahí, Juan 13, desde el versículo 10. Dice, Jesús le dijo, versículo del 1 al 10. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Fíjense bien lo que dijo Jesús. Dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. El que está lavado está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, le estaba diciendo ahí a los discípulos. Estaba diciendo que los discípulos estaban limpios. Y quizás algunas personas, algunos de los oyentes, algunos de los que están viendo esta predicación, estén pensando que quieren venir a Cristo, pero quizás piensas que no eres digno, quizás piensas que tienes que portarte bien primero, que no vas a poder dejar el pecado, pero fíjate lo que dice aquí Jesús, dice, déjame decirte que debes de estar limpio. El que está lavado está todo limpio. Jesús nos está diciendo entonces que necesitamos ser lavados para poder estar limpios. Y solamente si tú acudes a Cristo en arrepentimiento, en fe, Él te limpiará, Él te lavará, te purificará. Cristo ya lo hizo. En la cruz, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, dice la Escritura, ahí en 1 Juan 1:7. Pero luego también ahí en Apocalipsis 22:14 dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en la ciudad. Ese lavado sucede solamente por la sangre de Cristo. Y esa ciudad que menciona ahí es la ciudad celestial, es el cielo.
El cielo, esa ciudad celestial, no consiste en calles de oro, ríos hermosos solamente. El cielo es el cielo porque allí mora Dios. En ese lugar está la presencia santa de Dios. Y tú puedes conocerle y tú puedes tener comunión con Dios mismo. Pero desgraciadamente hay una gran barrera que no nos permite estar con su presencia, y esa barrera se llama pecado. Las buenas noticias son que Dios envió a su Hijo Jesús, quien vivió una vida sin pecado, una vida santa, y murió en la cruz del Calvario para perdonar todos nuestros pecados, y después resucitó para que así nosotros podamos tener una relación con Dios. El único camino a Dios es Jesucristo. Amigo, tú que estás viendo o escuchando que aún no le has entregado tu vida a Cristo, ¿no te gustaría hacerlo el día de hoy? Hemos aprendido que Dios es un Dios santo, y que solamente en Cristo nosotros podemos acercarnos a Él. ¿No te gustaría poder estar con Él por la eternidad? ¿No te gustaría poder comenzar una relación con Dios en este momento? Si aún no la tienes, solo pídeselo. Confiésale que eres un pecador que necesita a Cristo para estar con Él. Solo ora y díselo. Ya para terminar, vamos a ver las conclusiones de este capítulo. El pecado es aborrecible y tiene consecuencias. El pecado para un Dios santo es abominable. Busquemos purificarnos en cada aspecto de nuestra vida. Nuestra vida tiene diferentes aspectos y muchas veces nosotros no entregamos alguna área. Muchas veces nosotros no queremos entregarle toda nuestra vida completa a Dios. Pero tenemos, una vez más, vuelvo a decir, tenemos un Dios santo. Entreguémosle toda nuestra vida completa a Dios. Y cada ley de Dios es importante y debemos obedecerla. Confiemos en que cada ley que Dios nos ha dado tiene un propósito para nuestra vida y obedezcamos. Vamos entonces a orar para terminar. Dios, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que podamos ver el pecado de la misma manera que tú lo ves, como algo malo, algo abominable, algo despreciable. Ayúdanos a obedecerte en cada parte de nuestra vida. Gracias por enviar a Jesús a lavarnos de nuestro pecado para poder estar contigo. Te pedimos que el Evangelio nos recuerde todos los días cuánto nos amas y que podamos responder en obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga.